¿Qué tal? ¿Cómo ha ido ese verano? Damos la bienvenida a nuestra audiencia a esta nueva temporada de la tertulia. Se cuenta así por temporadas, ¿no? Cuando te has tomado vacaciones, entonces empiezas una nueva temporada. Em, Se podría hacer de otra forma, pero nosotros lo hacemos así. Temporada escolar. Llevamos sin hacer un programa de la tertulia, pues casi un mes. Esto para nosotros es mucho, ¿eh? Porque a nosotros nos gusta aquí venir a contar nuestro rollo. Y para el mundo de la IA es como una década. Mm, y claro, ¿qué ocurre? Exactamente, exactamente esto que ha dicho Corti, que, que nos pilla el toro. Aquí nos relajamos y nos pasan por encima, nos comen por los pies. Así que bueno, venimos un poco hoy con la idea de compensar en la medida de lo posible este hueco que hemos dejado haciendo un repasito, pues, de cosas que han pasado en nuestra ausencia, ¿no? Cuando he vuelto me he encontrado 1500 emails en mi bandeja de entrada, ¿no? Este rollo. Pues en eso estamos, así que los vamos leyendo con vosotros. Bueno, por supuesto, con mis dos copilots. ¿Qué tal, Frank y Corti? ¿Cómo ha ido el verano? Muy buenas, ha habido verano, de hecho. No me he enterado muy bien si ha habido verano más allá del calor, pero como tampoco salgo de la habitación, ni siquiera eso. Mm, Lo que ha habido es tampoco ha habido verano para las IAs, que no han parado. Mucho movimiento en agosto, han pasado muchas cosas. Pasa el agosto, cómo se nota el resto del mundo, no es como España, que aquí se para todo bastante más. mm. Y muy interesante. Yo creo que el resumen de hoy va a ser intenso. Fíjate, venimos de hablar durante muchos años de los inviernos de las IAs y ahora estamos empezando a hablar de los veranos de las IAs. Ya tocaba. Mm, Sí, sí. Además, no sé, bueno, luego podemos tratar este tema un poquito a lo mejor, pero yo tengo encima la sensación de que agosto le ha sentado mal. O sea, han pasado muchas cosas, pero de repente la sensación del mercado ha cambiado. O sea, desde julio hasta ahora, por cosas que vamos a contar, por lanzamientos que ha habido, por no sé qué, hay como una sensación distinta. Bueno, algo hemos roto. Siempre nos guiamos un poco en el mundillo este, llevamos años así, ¿eh? Por sensaciones, ¿no? Estamos todavía en la fase de las sensaciones, pues parece que no se acaba nunca. Y es una especie de montaña rusa, ¿no? De, de qué es lo que va a pasar. Bueno, podemos hablar de, si queréis, empezamos por la gran sensación. O sea, si hablamos de este tema, hablamos de verdad, ¿no? Es decir, Em, esto yo creo que todavía estábamos haciendo podcast cuando pasó. No sé si lo hablamos en el último, de GPT-5, ¿no? Es probable que sí, pero quizá esto haya sido lo que más ha influido en la sensación general sobre lo que está pasando en el mundo de la IA y sobre todo en lo que se puede esperar a, a medio plazo, ¿no? Que vaya a pasar. Porque el anuncio de GPT-5, que fue una cosa que llevábamos esperando bastante tiempo, ¿no? Porque acordémonos que GPT-4 em, fue un modelo que, bueno, supuso un cambio significativo, bastante sensible con respecto a GPT-3, que es lo primero a lo que tuvimos acceso a través de la interfaz de ChatGPT, pero salió poquito después, ¿no? O sea, estamos hablando del año 2023. Hemos estado desde entonces esperando a GPT-5 como el gran salto, porque claro, si extrapolamos la diferencia de capacidad que demostró GPT-4 con respecto a GPT-3 en cuanto a lo que es generación de texto, etcétera, principalmente generación de texto, ¿no? Pues era una cosa abismal. Entonces decíamos, pues GPT-5, ¿cómo va a ser? ¿No? Si esto ya me hace los deberes, pues imagínate. Y siempre se ha hablado, ¿no? Pues de este rollo del nivel PhD, ¿no? El nivel doctorado, nivel científico, ¿no? De los modelos que estarían por venir y que si con esto ya sí que estaríamos en puertas de tener acceso
a la AGI, a esas inteligencias artificiales que fueran capaces de sustituir a personas ya de una manera más efectiva, ¿no? No tanto en lo que se viene haciendo hasta ahora, que es automatización on steroids, digamos, ¿no? En muchos casos, en el ámbito laboral, ¿no? Aquí estaríamos hablando de descubrir nuevo conocimiento, em, que pudieran, pues, asumir responsabilidades, cosas por el estilo, ¿no? Guiarse por objetivos, tomar decisiones difíciles, etcétera. Bueno, pues esto era un poco lo que esperábamos con GPT-5. Durante estos 2 años, OpenAI ha jugado a ponerle nombres extraños a modelos que hacían cosas distintas hasta, pues, tener un ecosistema en el que era difícil navegar, de hecho, ¿no? Y mucha gente se confundía sobre lo que era un modelo, lo que era otro, cuál era su verdadera capacidad. Pues ha habido mucha guía en YouTube, y en LinkedIn sobre, em, pues este modelo es para esto, este es mejor en esto otro, este es más caro, este es más barato, etcétera. Pero GPT-5 no terminaba de salir. Lo que salían eran unos sufijos o unos cambios de orden en las letras, etcétera. Pero ya hace un mes, más o menos, pues sí que se anunció, además de una manera bastante repentina, la llegada de GPT-5. Y esto es un poco lo que ha cambiado un poco la expectativa que se tenía, para mucha gente sobre lo que iba a ser capaz de hacer la inteligencia artificial. Y de hecho, bueno, después de GPT-5, que ahora yo creo que ya un mes después no le descubrimos a nadie lo que es GPT-5, pero ahora hablamos un poco, ¿no? De lo que es y tal. Pues han vuelto los agoreros, ¿no? Y han vuelto los artículos hablando sobre que la IA no es para tanto y cosas por el estilo, ¿no? Aprovechan esta oportunidad. Y bueno, yo creo que como estábamos hablando de eso, aunque me he saltado el orden que teníamos aquí, perdonadme, chicos, creo que venía al caso hablar de GPT-5 y de lo que ha pasado. GPT-5 un mes después. ¿Qué os ha parecido a vosotros todo esto? Le das corte y le doy, lo que prefieras. Dale, dale, Frankie, dale. Vale, yo la verdad es que como nos hemos podido ir poquito de vacaciones todos, pues le he estado dando de forma bastante intensiva a GPT-5, lo he utilizado mucho y ya por lo menos tengo una sensación que me permite comparar, aunque sea una sensación subjetiva, comparar con lo que veníamos teniendo hasta entonces. Pese a eso, en cualquier caso, me quiero remitir a algunos estudios que he visto por ahí, que básicamente lo que te venían a decir es que el salto de GPT-3 al 4, o al revés, si queréis, el salto del GPT-4 al 5 ha sido similar al que hubo de GPT-3 al 4. Pero el problema, si queréis verlo así como problema, ¿no? O quizás la razón por la que no lo notamos es porque del 4 al 5 hemos tenido muchos saltos intermedios, que de 3 al 4 no Mm, fueron tantos, y entonces nos hemos ido acostumbrando. Además, también han salido muchos más modelos de características similares, cada semana hay algo nuevo y entonces es como que ya estamos curados de espanto. Y sin tener muy claro lo buenos o malos que son esos estudios, nos tenemos que fiar, como siempre, igual que de los benchmarks. Yo tiendo a estar bastante de acuerdo. Y en mi caso concreto, ese uso intensivo que le he estado dando, cosas que estaba haciendo que estaban a medias y he pasado del 4 al 5 en ese proceso y tal, yo personalmente he notado una mejora de la calidad en muchos aspectos y yo estoy satisfecho. Que no es ágil es evidente, yo no la esperaba por lo menos, que estamos muy lejos de ahí, lo sigo viendo exactamente igual. Y repito, yo creo que es lo suficientemente bueno como para darle la importancia que tiene. Es verdad que venimos de una presentación que hicieron el día de la presentación de GPT-5, que yo creo que todo el mundo ha recalcado que fue bastante mediocre, por no decir a lo mejor algo peor. Y también ese efecto wow que a veces han conseguido en otras presentaciones ellos o otras empresas, nos dejó un poquito fríos. Entonces al final es como que hay muchas cosas por ahí, el día a día te lleva a otros sitios y no terminas de verle el valor. Para mí, en cualquier caso, hay una reflexión que hemos venido haciendo en los últimos meses, vamos a decir en el último año, y para mí, desde luego, ya ha llegado a ese punto en el que me voy a fijar cada vez menos y me da más igual
me voy a fijar menos en estos incrementos, en OpenAI, Anthropic y en todo lo que sea, y creo que es el momento de empezar a fijarnos ya muchísimo más en los casos de uso. Creo que estamos en un nivel en el que con lo que hay podemos hacer cosas muy, muy chulas, realmente muy avanzadas y, y bueno, pues lo que nos vaya mejorando lo iremos incorporando, lo iremos viendo, pero creo que es el momento ya sí, el que no lo haya hecho, de centrarse en casos de uso y cómo podemos aprovechar todo esto. Mm. Yo bastante de acuerdo. Sí que creo que la problemática con GPT-5 y un poco cómo, pues cómo ha reaccionado el mercado ante el lanzamiento viene un poco marcada por el, llamémosle, humo o exceso de fusividad de las declaraciones de alguna gente, ¿no? O sea, porque Sí. antes del lanzamiento, pues Alman andaba diciendo que se sentía casi intimidado por el poder de GPT-5, lo comparaba la creación con el proyecto Manhattan y que lo hizo sentir inútil, ¿no? También que estaba asustado por lo que podía significar el lanzamiento tan potente. Hay un calentamiento de expectativas, que a mí es la parte que me da miedo de la IA de ahora, ¿no? Y de hecho el otro día lo ponía en Twitter que yo creo que hay dos cosas que están pasando a la vez y es que hay una burbuja en la IA y a la vez es una de las tecnologías más transformadoras que va a cambiar más cosas a medio y largo plazo. Pues como pasó con Internet, que las dos cosas pueden pasar. Esto, como tú has dicho, Frankie, ya es muy útil, hay que empezar a meter casos de uso y ahora es cuando empezaremos a ver un poco la productividad, pero los que están llevando la voz cantante en todo esto, pues los Salman, los Amodei también hace lo Modey, mismo. claro, todos están con un discurso de cantos de sirena como de la AGI y tal, no sé cuántos, que es un discurso muy orientado a poder levantar estas rondas grandes de inversión que están levantando, que no tienen precedentes, son las rondas más grandes, a valoración más grandes que ha pasado nunca, y eso es un juego. Entonces, creo que lo que nos toca es empezar a separar el grano de la paja, ¿no? Separar ese ruido y esa burbuja que está ahí y que explotará y que pasarán cosas de lo que tú has dicho, de la realidad, que es, oye, tenemos una base suficientemente buena para hacer cosas muy chulas. GPT-5, a mí me parece que es un muy buen avance a nivel de, ya no solo de modelo, sino de producto, o sea, porque al final está muy orientado a hacer la vida más fácil a aquellos pues, que a lo mejor no están tan acostumbrados a trabajar con estas herramientas, a elegir modelo y tal, ¿no? Porque tiene estas cosas de que él es capaz de saber con qué modelo utilizar en función de tu pregunta. Yo veo mucha esa evolución más a un mundo B2C, por decirlo así, a un mass market, muy interesante, pero sí que es verdad que lo que no estás a la altura de lo que nos ha ido contando el señor Alman. Mm. Fíjate, y ahora te dejo, Luque, seguro que querrás decir algo, pero lo que me llevé más chasco, que ya nos lo había avisado Sam Altman con antelación, pero lo que me llevé más chasco al principio fue con este tema de no tener, de ese router automático que tenían ellos que determinaba, sin que tú pudieras tomar la decisión, determinaba cuál era el modelo que te daba la respuesta. Si era un modelo que pensaba más, menos, más profundo, más razonamiento, o lo que sea. Y además también que perdimos los modelos antiguos que nos estaban funcionando bastante bien. Personalmente, en cuanto arreglaron eso, ya te permitieron elegir por la parte de GPT-5 hay varios niveles que puedes elegir y luego ya empezamos a tener también acceso a los antiguos. Para mí era lo principal, el principal problema que le veía al tema y con eso ya se arregló. Y tengo que deciros que pensé que en algún momento iba a volver a los antiguos y no, es lo que decía antes, yo estoy suficientemente contento con lo que hace GPT-5 como para no haber tenido que tirar del O3 ni nada de eso. Sí. Luego, si haces uso más, digamos, eh, para desarrollo, ¿no? B2B, Ujú. Sí. de esto, eh, es verdad que la sensación cambia bastante. GPT-5, si lo usas, bueno, vamos a decirlo así, usando a través de la API, ¿no? Ujú. No a través de ChatGPT, pues ya sí que se convierte en un modelo de razonamiento donde pues tú controlas una serie de parámetros y se parece mucho más a los O3, O3 mini, etcétera, ¿no? Y ahí, por ejemplo, las sensaciones, desde mi punto de vista, son bastante buenas, ¿no? Se ve que es un modelo mejor en determinadas tareas. No entiendo que habrá benchmarks, para todos los gustos, Sí. ¿vale? Pero en una cosa tan sencilla y tan evaluable de forma poco científica, pero muy humana, como es leer la salida que te está ofreciendo,
pues, por ejemplo, a nivel de redacción, ¿no? Redacción, digamos, vamos a hablar de redacción que no se note, ¿no? De redacción eh, más difícil de distinguir de la que haría un ser humano, que claro, nos volvemos mejores con esto a la hora eh, de identificar, ¿no? Si un texto lo ha escrito una IA o no. Ujú. Pues las personas pues vamos desarrollando un instinto o un criterio, ¿no? Y GPT-5 es un salto adelante, se nota muchísimo, que escribe mejor, ¿no? Pero llegará un momento en el que ya nos acostumbraremos y le veremos las costuras como nos ha pasado, porque yo me acuerdo cuando salió ChatGPT, la gente decía: "Bueno, esto es Hemingway, o sea, que es increíble". Y a los 3 o 4 meses ya estabas diciendo: "Esto ya lo han escrito con IA", ¿no? Y Ujú. es pues, entonces también no es solo, a lo que voy con todo este rollo, es que no es solo el benchmark, entre los propios modelos, sino contra las personas, que las personas también vamos cambiando, vamos, haciendo usos nuevos que no, eh, habíamos pensado antes y que luego incorporamos de una forma muy rápida a nuestro día a día de la inteligencia artificial en distintos aspectos. Y eso también hace que la percepción que tenemos sobre el rendimiento de estos modelos cambie muchísimo. Y yo entiendo y estoy de acuerdo con vosotros en que, claro, cuando, cuando nos sacaron GPT-4 y veníamos de GPT-3, la impresión fue tremenda. ¿Por qué? Pues también porque en muchos casos tú podías plantearte usar eso para cosas que antes no te hubieses planteado. Pero es que ahora ya estamos en otro punto. Ahora lo que estás buscando casi es esta tarea que la tenía, bueno, me apoyaba en la IA, ¿no? Como en casi todo, ¿eh? Pero no terminaba de rematar, pues con esto ya la quería 100%, ¿no? Y si eso no ha pasado, pues la percepción que me llevo no es tanto el salto, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que a nivel de producto tenían un problema. Desde el punto de vista de ChatGPT, eso ha mejorado bastante. mm, Después de un par de iteraciones, ¿eh? Que aquí han estado cambiando Sí. y eso está bien, porque, oye, escuchan a la comunidad y son rápidos, ¿no? Y, y al principio pues tuvimos nuestras dificultades, pero bueno, ahora yo creo que yo estoy de acuerdo con Frank en que la manera de presentar ahora los distintos modos, etcétera, incluso el acceso a los legacy models, pues ya está bastante aterrizado, ¿no? Lo que yo me pregunto es si la competencia va a seguir este camino, ¿no? Como ha pasado hasta ahora, porque hasta ahora lo que ha pasado es que, eh, pues los Gemini y Claude, etcétera, pues lo que han hecho es copiar un poco lo que hacía ChatGPT, ¿no? Em, Cuando tú propones un cambio de modelo, pues habrá que ver qué hacen los demás. Y ahí sí que te están midiendo a nivel de producto con otras cosas, ¿no? Es verdad que tiene una posición dominante, pero es una apuesta. Ujú. Así que bueno, GPT-5 eh, no está mal. Lo que, lo que no he visto son. No he visto porque tampoco he estado muy al loro, ¿eh? Pero no he visto son muchos números. O sea, hay benchmarks, hay cosas así, pero he visto poco. Entiendo que esto tardará en cocinarse, ¿eh? He visto poco número en cuanto a suscripciones, altas, bajas, gente usando el plan Pro y cosas por el estilo, ¿no? Eso hace tiempo que no lo veo por ahí. Tendríamos que buscarlo, seguro que hay algo por ahí. Yo justo he visto, ¿dónde? Estaba buscando la referencia y no la voy a citar entonces, pero he visto esta mañana y creo que estaban hablando, si no me equivoco, de 700 millones de usuarios particulares, Ujú. pero hablan de 5 millones de usuarios que eran empresas. Me 5 parece una millones pasada. ¿Eh? o sea, pero eso, 5 millones de empresas que usan O sea, de clientes que son clientes empresa, no de cuentas no Enterprise, vaya. sí, eso es.
Me parece poco, ¿eh? No sé. Claro, cuando lo he leído, yo creo que algo en el contexto me ha hecho pensar que era otro tipo de acceso a API, no tanto de, pero a lo mejor es eso. A lo mejor, cuando he leído pensaba que era más uso de una empresa a través de API, pero seguramente si es cuentas enterprise para sus empleados, 5 millones de empresas en todo el mundo, pues igual no son Quizá, tantas. quizá Enterprise sí que sea un buen número, ¿eh? Porque hay que diferenciar entre Enterprise y Team. O sea, el plan Teams, Ya. digamos que es como el que usamos todos, y luego hay otra cosa por encima es lo típico de cuando te coges una herramienta y en vez de decirte el precio te dicen habla con nosotros. Eh, pues, Me acabo de ver datos de junio que decían 600 millones de usuarios, de los cuales 20 millones son de pago. Espérate. Sí, qué raro. mm, 20 de pago y unos 3 de clientes empresariales, veo por aquí. Pero Vale, yo en agosto ya he encontrado ya sí, citas de 700 millones y 5 millones de negocios que pagan, pone. vale. Y 4 millones de desarrolladores. eso incluiría Teams, ¿no? El plan Teams. Entiendo que sí. Son 700 millones de activos, de usuarios activos semanales, 5 millones de usuarios de negocio que pagan y 4 millones de desarrolladores. Ujú. Vale, bueno, y estos son. Hace poco se habló de que Anthropic estaba quedándose con gran parte del ser empresarial, ¿no? Pues habría que compararles con ellos Sí. en cifras. Pero vamos, es muy normal tener acceso a OpenAI en las empresas de desarrollo, ¿eh? A lo mejor lo que no es tan normal es que las empresas que no son tecnológicas tengan una cuenta de ChatGPT Teams. Estoy Bueno, viendo pues a ver si encontramos alguna comparativa entre Anthropic y OpenAI y te digo. vale, vale. Estaba viendo yo Venga, también por aquí. Pero bueno, avanzamos si queréis. gracias, gracias. Sí, sí. Eran curiosidades que se me van. Soy muy rápidos ahí buscando. ¿Lo buscáis en Google o en ChatGPT? ChatGPT se lo. No, pero si le preguntas a ChatGPT cuántos usuarios tiene, a lo mejor te mientes, ¿sabes? Te dice, vamos a decir unos poquitos más para que la valoración sea más alta. Hombre, ya te digo. Venga, pues GPT-5, que es una cosa que mola, y ahora vamos con una cosa que mola menos, pero que hay que tener en cuenta, que es que pues, ha entrado en vigor el nuevo reglamento de inteligencia artificial en la UE, ¿no? ¿Sabéis algo de esto? Pues mira, vamos a aprovechar lo primero para hacer un poco de autobombo nuestro, porque justo esta semana también hemos sacado en nuestro podcast hermano en Pensamiento Digital una entrevista a Pedro de Mendizábal, que es un abogado especializado lo diré, GDPR, nunca sé si la digo bien en español o en inglés, GPRD, GDPR, GRPG, lo que sea. Y que también en los últimos tiempos se ha especializado en esta parte relacionada con la inteligencia artificial y con el AI Act. Y ahí hablamos precisamente de lo que ha entrado en vigor en cuanto a aspectos legales que hay que cumplir cuando pues desarrollemos proyectos de inteligencia artificial, que entra en vigor en agosto, y de lo que va a ir entrando en vigor en los próximos años. Porque al final, simplemente para hacer un pequeño adelanto, pero básicamente hay varios niveles de peligro, por decirlo así, y hemos empezado con el más alto, que ahora comentaremos un poco por encima, pero cada año vamos a ir teniendo que gestionar los otros niveles hasta los más bajos. Esto, en cualquier caso, yo no lo dejaría nunca para el último año, pues me parece que, o para el último momento, porque entonces podemos tener problemas y multas, pero bueno, básicamente lo que ha ocurrido ahora es que lo que ha entrado en vigor ha sido lo que llaman GPAI o GPAI, que está relacionado sobre todo con los grandes modelos de lenguaje, los grandes modelos fundacionales, pues como precisamente GPT, Llama, Claude,
Gemini, bueno, DeepSeek también, todos los que ya conocemos. Y que son modelos que no se regulan igual que el resto de modelos de inteligencia artificial y tienen un régimen propio porque su impacto es transversal. Se pueden utilizar en banca, en salud, en marketing, en todo lo que se nos ocurra y por tanto los riesgos son también mucho más amplios de la regulación que hay que aplicar para el resto de modelos, que normalmente son modelos muy verticales y muy especializados. Entonces, a partir de esta fecha, de agosto, los proveedores de GPI AI tienen que entregar la documentación técnica completa sobre cómo funcionan sus modelos, sus limitaciones y los posibles usos indebidos. Tienen también que elaborar un resumen de los datos de entrenamiento, incluyendo si se han utilizado datos protegidos por derechos de autor. Si os fijáis, son cosas que hemos ido comentando en los últimos meses, ¿no? Ha habido problemas con todo esto. De dónde sacaban los grandes modelos los datos, si estaban utilizando libros de manera no adecuada, si DeepSeek estaba entrenado lanzándole consultas a ChatGPT, ¿vale? Todo esto, pues, en principio tienen que, al menos en Europa, tienen que dejarlo bastante claro, tienen que realizar evaluaciones de riesgos, bueno, riesgos de todo tipo, de utilización, de aplicación, de todo, y también implementar medidas de mitigación contra los sesgos que se hayan podido generar, porque los sesgos son inevitables de alguna manera, pero bueno, tienen que tratar de mitigarlos y notificar de todo esto a la Comisión Europea para que pueda facilitar la supervisión. Es decir, como veis, son ellos ahora mismo, sobre todo los afectados, pero no son los únicos afectados. No son solamente los grandes desarrolladores, sino que las empresas que integran estos modelos en sus productos, pues lo tienen que avisar de alguna forma. Si una empresa en España, por ejemplo, monta un sistema de atención al cliente sobre GPT-4, GPT-5, lo que queráis, también puede tener ciertas obligaciones de documentación y de transparencia, ¿vale? Tienen que poder demostrar que entienden qué es lo que hace el modelo, cómo se entrena y qué riesgos puede generar. O sea que básicamente ya como mínimo en el momento en el que estemos utilizando este modelo como base para uno de nuestros productos, tenemos que avisarlo para que la gente tenga claro qué es lo que hay por detrás. Más allá de eso, al menos para este año, parece que no, yo no soy abogado, hablo de lo que me contó Pedro y de lo que podéis escuchar en el podcast con mucho más detalle, pero de primeras tampoco es mucho más lo que nos aplica. Un punto. Al final, pues eso, aplica relativamente a pocas empresas. Mi duda aquí, y esto, desconocimiento, tú que has hablado con Pedro, a lo mejor lo habéis profundizado, en justo esta parte que tú has dicho, ¿no? Cuando usamos modelos que no son de la UE, o sea, vamos, caso extremo, DeepSeek, em, ¿cómo influye? Porque eso seguro que tiene que influir de alguna forma, ¿no? Al final son modelos que en su base no están cumpliendo esta legislación y tú por encima estás montando una capa adicional. Pues no recuerdo todo el detalle de lo que hablamos, sí que recuerdo que no había problema en utilizar estos modelos en principio, sobre todo el caso de DeepSeek no me queda tan claro, en el caso de los que vienen de Estados Unidos no había tanto problema, pero fíjate que esta mañana estábamos hablando por otro tema, ¿qué pasa con los datos que se quedan allí almacenados Mm. al final, ¿no? Entonces me he puesto como reto volver a hablar con Pedro al respecto y a lo mejor actualizarosla para el próximo episodio. Mm. Venga, perfecto. Mira, yo he hecho una query rápida, lo mismo, esto dice ChatGPT, vete a saber, a lo mejor está mintiendo, pero según esto hizo que los proveedores de modelos GPI, pues los OpenAI, Anthropic, Google y tal, tienen la obligación de cumplir con con estos requisitos si quieren distribuir legalmente en la UE. Por lo tanto, entiendo que cuando usamos un modelo, lo primero que tenemos que hacer es entender si lo que Lo queremos cumple. usar lo está cumpliendo. Y luego dice, si el proveedor no cumple directamente con la GPI, la responsabilidad puede trasladarse a ti como integrador o proveedor del sistema final. Entonces es muy importante el saber, Mm. es una tontería, pero muchas veces usamos cosas, estamos acostumbrados como a coger componentes por ahí, hay que Sí, sí. entender las responsabilidades. Desde luego, de lo que más dudas tengo, ya os digo, es de DeepSeek, por muchas razones. En los otros casos, por lo que me contaba Pedro, parece que no había problema, pero bueno, en cualquier caso hay que actualizarse, porque sus políticas de uso las pueden cambiar perfectamente de un día para otro, estamos acostumbrados a eso, y lo mismo te causan un problema. Totalmente. Y luego, bueno, es una cosa con la que no te puedes relajar, no porque haya entrado en vigor
en agosto un cambio, sino porque es que vienen más, ¿no? Sí. Y seguramente, claro, aquí estamos hablando de otro en 2026. En 2026 es que no sabemos dónde vamos a estar. Es que, claro, es muy difícil esto. La cuestión de los datos, ¿no? De, oye, lo que tú acabas de decir, ¿no? De qué pasa a nivel, es más GDPR, ¿no? ¿Qué pasa a nivel de mis datos personales si se mandan a un LLM, que eso vete a saber si lo guardan o lo borran, pero no a tiempo, o no bajo demanda, y choca con la ley o lo que sea? Vale, bien. Pero aquí hay más cosas, ¿no? Y sobre todo las habrá, porque hay cosas que ahora mismo, o para las que ahora mismo no se usa la IA, pero que mañana se va a usar. Entonces, claro, luego habrá cambios en la ley. Y los riesgos, por ejemplo, los riesgos tal y como se establecen, pues son una foto bastante estática de todo esto. Es estática, pero ya nos da una idea de que el año que viene sí se puede producir un colapso y un problema si no se hacen las cosas con tiempo, porque el año que viene entrarán en vigor las leyes asociadas a los sistemas de alto riesgo, que son sistemas que pueden afectar gravemente a la salud, a la seguridad, Mm, a los derechos fundamentales también, porque hay un nivel por encima que es riesgo inaceptable y eso directamente ya sabemos lo que implica, pero en los de alto riesgo estamos hablando de sanidad, estamos hablando de educación, mm, estamos hablando de justicia, de política, de policía. O sea, estamos hablando de un montón de servicios ciudadanos que van a tener que tener especial cuidado y no va a valer absolutamente todo para ellos. Y lo que entrará en última instancia son los de riesgo limitado, y aquí estamos hablando ya de chatbots, ¿vale? mm, De aquí a 2 años vista, de, bueno, deepfakes, generadores de contenido también. Deepfakes ya tiene una mala connotación, ¿no? Pero generadores de contenido también se están utilizando ya bastante en muchos entornos, ¿no? mm. En e-commerce, por ejemplo, pero bueno, en muchos más sitios. Todo esto no está prohibido, pero sí que hay que informar al cliente de cómo está hecho y cómo está interactuando él con la inteligencia artificial. Por eso decíamos que no podemos dejar todo para final y que hay que empezar a diseñarlo ya, el plan. Sí, totalmente. Bueno, para eso contactad con Pedro, Ujú. escuchaos el podcast y os enteraréis mucho mejor. Mm. Hablando de DeepSeek, DeepSeek dijo algo sobre los chips, ¿no? Que, que iba a cambiar los de Huawei por unos Nvidia H20 o algo así. O sea, al final, en toda esta película, ¿no? De exportaciones o no exportaciones de tecnología de la inteligencia artificial, ¿no? De estos chips de Estados Unidos a China, pues parece que los de DeepSeek han dicho que ya no necesitaban chips de Nvidia y que a tirar millas, que van a usar los chips de Huawei, si no recuerdo mal, era así, para poder entrenar sin estas condicionantes. Sobre todo, además, empieza como a haber ya una guerra más fuerte entre Estados Unidos y China, porque hasta ahora, pues China tenía todo este tema de sus propios modelos como DeepSeek, tema de optimizaciones que lo hemos visto que han estado buscando para no tener que usar tanto hardware, pues optimizar los modelos, pero ahora empezamos ya con la batalla de que van a utilizar sus propios chips. Por lo tanto, la dependencia hacia Estados Unidos y la tecnología americana se va a reducir mucho y bueno, pues empieza otro tipo de batalla, por decirlo así, geopolítica con esto de la IA. Sí, todo queda en casa, ¿no? Y además Huawei, que para más Inri, ha tenido sus más y sus menos. Entonces ellos se entiende que querrán poner ahí, o convertirse en referencia, ¿no? De esa competencia. Hay que recordar que hay un cierto embargo con respecto a el producto que puede vender Nvidia a China, ¿vale? Entonces, y dentro de que, bueno, mm, es un mercado que les interesa, evidentemente. Allí en San Juan se le ve por ahí de vez en cuando, ¿no? Reuniéndose con pues, los gerifaltes estos de las grandes, de los Tencent y todos, con el de Alibaba y todos estos, ¿no? Que sean los que les compran las tarjetas y con estas empresas de IA también. Pero claro, China
en esta guerra comercial y, bueno, esta guerra global, económica que hay abierta, ¿no? Pues, tiene la capacidad de posicionarse y de volverse casi autosuficiente. Y eso es lo que estarán buscando. Si uno va a China hoy en día, yo no he ido, pero tengo conocidos que han estado hace un mes, en determinadas ciudades, ¿no? Pues China es muy grande, pero en determinadas ciudades, ya tienes la sensación de que estás en el futuro. O sea, es una cosa a nivel pues, de inteligencia artificial, por supuesto, porque eso está por todas partes, pero usándose en aplicaciones reales, eh, el uso de los teléfonos móviles y los wearables, etcétera, y por supuesto los coches eléctricos y tal, ¿no? Ciudades absolutamente silenciosas y tal. Y cuando, cuando uno está allí, ya digo, no estoy parafraseando, ¿no? No es experiencia propia, que no he estado yo en China recientemente, pero le da como un impacto, ¿no? Como de que aquí está pasando algo que no está pasando en el resto del mundo. O al menos está pasando a una velocidad que no está pasando. Y esa información, a nosotros nos llega la información que viene del otro lado, ¿no? De, los que están innovando y haciendo cosas guays y tal, pues son los de siempre, ¿no? Los de Silicon Valley y todo esto. Pero, pero desde el punto de vista de lo que es el día a día de las personas y cómo está integrada la tecnología, y la tecnología más, digamos, puntera ahora mismo, la inteligencia artificial en el mundo, si quieres ver dónde vamos hacia dónde vamos, vete a China. Entonces, claro, cuando ellos tienen esa inquietud por ese tipo de desarrollo, tampoco pueden estar dependiendo de que se le cruce al presidente de los Estados Unidos, ¿no? O a quien sea. Em, Así que, bueno, pues estos movimientos tienen bastante sentido. Sí, mientras hablabas he estado buscando más información, porque me quedaba esta noticia un poco a medias y he visto un poco como 2 grandes bloques de noticias, ¿no? Todos estos del paso de NVIDIA a Huawei, en la línea de lo que estamos hablando, pero también algunas noticias en medios, bueno, más pequeñitos, que hablan de que probablemente también al final no les haya funcionado muy bien para entrenar R2 los chips Huawei y que a lo mejor están necesitando volver a usar los chips de NVIDIA. Entonces, bueno, Mm, por dar ese puntito, sí que al final un poco va todo muy en la línea de lo que tú has dicho, que al final China y las empresas chinas lo que están buscando es no tener esa dependencia de que el amigo Donaldo, ¿no? Pues le diga si pueden comprar o no las tarjetitas. Y aquí hay algo. Ahora hay que ver si toda la tecnología china está ahora mismo a la altura o tiene que desarrollarse un poquito más, porque claro, evidentemente Nvidia es el powerhouse, ¿no? Es como la mayor compañía en todo esto y tiene la delantera y tiene unos sistemas muy fiables. sí, ese es el gran problema para China, ¿no? Ellos hacen sus tratos comerciales, pero claro, luego hay temas políticos también. Y, y bueno, a lo mejor es un toque de atención, ¿no? De decir, aquí estamos, luego seguirán usando Nvidia. Em, pero hace mucho que no hablamos de la guerra esta de los chips, que parece que hace un año todo el mundo se metía en esto y estaban los trillions por ahí rulando, ¿eh? ¿Y qué ha pasado? Puede ser que no es rápido eso, ¿no? O sea, las cosas que son duras, eh, cosas que son de verdad, ¿no? No como el software, que es como de mentira. Em, no existe. Las cosas que hay que poner unos tornillos allí, bueno, o un tubo de ensayo, eso es más lento. Eso no está para el mes que viene, por mucho dinero que Totalmente. metan. Mm. Vale, otra noticia que llamó poderosamente la atención fue la vuelta, el anuncio que hizo OpenAI de que volvían a ser un poco open, ¿eh? ¿De esto os enterasteis? De GPT OSS. Yo de forma muy tangencial. La verdad es que tengo que rescatar, a ver, porque leí algo en su momento.
Al sea, final es, básicamente es que han anunciado una familia de modelos open source, ¿no? Sí. Pero que son de OpenAI. OpenAI, por contar un poco, porque hago la bromita, ¿no? De vuelven a ser open y tal, pues OpenAI en su génesis, y por eso se pusieron este nombre, eran una empresa donde iban a compartir absolutamente todo, ¿no? Es decir, su misión era llevarla y llegar a la AGI y mejorar la humanidad, yo qué sé, estos rollos que se ponen, ¿no? En sus claims estos, Sí. pero que todo lo hacían abierto, ¿no? O sea, ellos, antes de la época de los Transformers, eh, pues cuando se dedicaban al DRL, ¿no? Al Deep Reinforcement Learning, que era como un poco la punta de lanza en inteligencia artificial en ese momento, y pues aquello del el Go y todo aquello, ¿no? Que pasó durante pues la segunda, a partir del año 2014, 2015, segunda mitad de esa década. Eso estuvo muy bollante, nada que ver con lo que está pasando ahora, ¿no? Pero bueno, en inteligencia artificial eso era lo máximo. Y eso todo era software libre, es decir, hacían una librería para hacer eso y la compartían. De hecho, los GPT-1 y GPT-2, sobre todo el primer GPT, pues era totalmente abierto y tú lo podías bajar, ¿no? Con GPT-2 ya empezó la cosa. Bueno, pregúntanos antes, ¿eh? Y aquel rollo que, bueno, hoy lo hemos recordado con el marketing de GPT-5 y tal, ¿no? Aquel rollo que soltó Elon Musk, diciendo, es que esto es muy peligroso porque puede hacer fake news. Entonces no podemos dejarle GPT-2 a todo el mundo, porque imagínate lo que pasaría. Ujú. Em, GPT-3, por supuesto, ya fue una cosa absolutamente cerrada a la que no se podía acceder, y ya hasta hoy, ¿no? Entonces, bueno, siempre ha habido como mucha, digamos, eh, mucha pullita con esto del nombre, ¿no? De OpenAI. Sobre todo, bueno, lo ha usado mucho Zuckerberg y tal. Em, Todos los que han hecho modelos open source, ¿no? Pues ya sí que en agosto, como no, ¿cuándo lo iban a anunciar si no? Pues en agosto, para que no nos enteremos, pues ya sí que sacaron una familia compuesta por dos modelos, que han llamado así GPT-OSS, uno de 20 billion de parámetros. 20 billones de parámetros, pues se puede considerar relativamente pequeño, ¿eh? En tu móvil no va, ya te lo digo yo. Y otro de 120 billion, ¿no? Y bueno, pues ellos ya, ellos ya anunciaron, antes de que la gente se lanzase a hacer comparativas, pues ya anunciaron sus comparativas con eh, sus propios modelos, evidentemente. Entonces, ellos decían que GPT OSS de 120, pues tenía unos resultados similares a O4 Mini. Estos son palabras mayores, es decir, Ujú. eh, y decían los cachondos, eh, que, que eso lo podías ejecutar en tu PC de gama alta. Ah, bueno, tu PC de gama alta, vamos a ver, necesitas para ejecutar eso una GPU con 80 gigas de VRAM. Para que nos hagamos una idea, pues las GPUs de gaming comerciales de más alta gama tienen, creo que una 5090 tiene 24 o 32 gigas. Esto necesita 80, ¿no? Necesitas una GPU especial, ¿no? Una H20 de estas, unas de estas que van muy orientadas a tener mucha memoria, ¿no? Para ejecutar este modelo, eso cuesta muchísimo dinero. O sea que PC de gama muy alta. Pero bueno, en cualquier caso sí que es posible que un consumidor, si accede a estas tarjetas, que tampoco es fácil, pueda ejecutar este modelo, ¿no? Pueda montar un servidor para ejecutar este modelo. Y luego el pequeño, pues decían que era comparable a O3 Mini, ¿no? Y este ya sí que lo podías ejecutar en dispositivos con 16 gigas y tal. Muy justito, ¿no? Con una buena eh, normalización de los parámetros, pero eh,
es posible. Evidentemente, pues empezaron a salir ya benchmarks que se hace la gente y tal, y la cosa no parecía que fuera para tanto. Pero, en fin, la cosa principal, lo que llama la atención es que OpenAI se suba a esto cuando ellos, en principio, estaban totalmente fuera de este mundo. Y luego que, por otro lado, Meta haya dicho lo contrario, ¿no? Como que se están planteando incorporar modelos de servicio de sus competidores. Justo, han llegado a acuerdo con Midjourney para toda la parte de imágenes, que ya la van a integrar en teoría en los productos de Meta, van a integrar los modelos de Midjourney, pero también estaban hablando, ¿no?, de utilizar Gemini y otros modelos, lo cual es curioso. O sea, con Meta no sé cuál es vuestra sensación, pero hemos tenido todo un poquito el verano, por un lado que fichan, ¿no?, se han puesto a fichar a lo loco, pagando cientos de millones a gente, compran esta compañía, ¿cómo se llama? No sé, empezaba por S, ¿cómo se llamaba? Bueno, compraron una compañía básicamente para hacer el acqui-hiring del equipo, que hubo ahí un poquito de. Scale AI. Eso es, Scale AI. Y ahora el que era CEO, ¿no?, de Scale AI, es el que lidera toda la parte de IA de Meta, que de hecho Jan LeCun, que era el que lideraba esta parte hasta ahora, que ahora cuelga de él, ¿no?, le reporta. Ha habido todo este movimiento y cuando tú piensas que se están preparando como para ir todavía más a saco a hacer más cosas, porque si no, o sea, ¿para qué necesitas tanta gente a invertir tanto? A mí me choca que de repente ahora un poco el movimiento sea vamos a empezar a integrar modelos de terceros para nuestros productos. No sé, ¿Vosotros habéis usado la Ray-Ban Meta? No, no he tenido el gusto. Eh, tú sí. sí, es un dispositivo curioso, está muy bien, y ellos quieren crecer por ahí, porque ya están anunciando modelos más potentes y tal, pero tiene sus problemillas. Yo creo que la familia de llama está bien para determinado tipo de casos de uso, pero no es suficiente para el tipo de experiencia que quieren ofrecer con estos cacharros, ¿eh? Entonces yo creo que, a ver, lo veo normal, como que no vamos a intentar resolverlo nosotros todo y vamos a confiar en determinados especialistas para cosas concretas, ¿no? Apple ya lo hizo en su momento, como que buscó partnerships con las empresas de referencia de IA, y Meta son muy buenos en ciertas cosas, pero si quieren crecer seguramente en otros sectores en los que, o sea, en la carrera por ser el mejor modelo open source y tal, vale, ahí podemos seguir. Pero seguramente si queremos crecer en estos sectores que son tan generalistas además y quieren ofrecer tantísimo en tan poco espacio, pues necesitarán ayuda, no sé. Si no, es que es una locura, ¿no? Eh, ya simplemente, o sea, si tú te pones las gafas esas, ¿no? Y haces un ejercicio de reconocimiento de imagen, ¿no? ¿Este árbol cuál es? ¿No? Eso lo puedes hacer, este tipo de cosas, ¿no? Tradúceme este cartel que está aquí en polaco. Eh, esas cosas las hacen, pero tú tienes la sensación de que muchas veces, a mí me ha pasado esto, ¿no? Eh, digo muchas veces, pero yo las he usado una vez nada más. Pero tienes la sensación de que si saco el móvil y enchufo con la cámara, va a funcionar mejor. Ujú. Y eso yo creo que es un gap que tienen que salvar y seguramente solos no pueden hacerlo tan rápido. Mm. Sí, puede tener sentido, ¿eh? O sea, yo creo que puede tener sentido. Otra cosa que choca con justo el despliegue que le han metido los últimos meses, Sí, sí. porque se han gastado, o sea, es como vamos a contratar al equipo A, contratar a todo el mundo y luego de repente, bueno, voy a subcontratar. Eso es raro. A mí me parece un movimiento valiente porque en el fondo ataca a su ego también, ¿no? El hecho de decir, coño, no estamos siendo capaces de estar al nivel de lo de los demás, entonces por eso vamos a incorporar los modelos de los demás, quizá no todo el mundo lo haría. Y o sea, deja claro a todo el mundo que no estás a la altura en todo lo que tendrías que estar. Y por otro lado, quizás refuerza eso que comentábamos al principio de
es el momento de a lo mejor estar menos pendiente de los avances de los modelos y más de los casos de uso. Si ellos tienen casos de uso que no cubren con modelos propios, ¿vale? Hay parte que no lo hacen, bueno, pues tiran de otros y fuera. Lo que interesa es el producto al final. Sobre todo si quieres ir rápido. Yo Sí, creo que esto lo hacen para rellenar huecos temporalmente. Luego ya se verá, ¿no? Si ellos consiguen solucionar el problema, ¿no? Si al final los modelos de llama para reconocimiento de imágenes son la leche, pues evidentemente, no sé si es para lo que van a usar esto, pero es el caso que he puesto yo de sacar el móvil, ¿no? mm, Pues al otro le dirán, pues nada, muchas gracias, hasta luego. Pero mientras tanto, si tú quieres vender gafas de estas y que funcionen bien, pues ahí lo tienes. sí. Así que... Y lo de las gafas es un tema, ¿eh? O sea, ahí yo creo que vamos a ver avances dentro de poco que ya van a ser significativos. Ya están hablando de un modelo, ¿no? Que tiene una micro pantalla. O sea, no es la gafa, digamos, normal que tiene unas tripas por dentro de una cámara y un micrófono y unos altavoces, ¿no? Y unas tripas de IA. Sino que ya estaríamos hablando más de la experiencia VR, realidad aumentada y todo este tipo de cosas que, bueno, todavía le queda. Zuckerberg dijo que para 2030, pero bueno, oye, si vemos cositas pronto, pues bienvenidas sean. Y ahí las aplicaciones de inteligencia artificial tienen mucho que decir, ¿no? Porque ahí es donde está lo potente. O sea, yo oír Spotify en las gafas, pues muy bien, pero a lo mejor ya no me aporta tanto como otro tipo de cosas, ¿no? Como esto que hemos estado, que son aplicaciones, o sea, esto de Dime qué árbol es súper naif. O sea, las cosas que se pueden hacer son muchísimo más, tener mucho más valor que eso, pero ya eso sirve de algo, Mm. ¿sabes? Yo quiero que me recuerde el nombre de las personas, que siempre se me olvida. Hostia, Es pues una ahí buena con el aplicación, sí, sí. con el AI Act, cuidado, ¿eh? Eso de reconocer caras y decirte quién es y tal, Bueno, es verdad, Meta Llama no está homologado. Entonces, bueno, ya Mm, veremos. sí. Yo sí que estoy de acuerdo que toda la parte de gafas es muy interesante si consiguen resolver los problemas técnicos, porque al final es tu interfaz continua. Al final tú, o sea, estás viendo cosas todo el rato. Entonces ahí el universo de posibilidades es brutal, ¿no? Dices tú, desde reconocimiento de cosas a soporte en lo que tú estás haciendo. Tú imagínate que estás incluso currando y en las gafas te hace warnings de te has equivocado o esta idea. O sea, hay un universo de posibilidades bastante fuerte y sobre todo si son, yo no las he probado, pero cuando las ves, las de Meta y de este tipo, que son cosas que te puedes poner, pues como mis gafas de ahora, un poquito más grandes, no son mucho más, es algo como que puedes integrar mucho en tu día a día. sí, sí, ya las lleva la gente por la calle. Tienen un Mm, problema de batería, porque siempre el problema con estos cacharros es el Mm. mismo. O sea, si le das uso, pues ¿qué pasa con la batería? Es que eso hay que solucionarlo. Powerbank. Eh, sí, mira, claro, fíjate cómo solucionó los de Apple la batería la del lleva en el smart. bolsillo. Porque ya te dura un día. O sea, tú cuando usas el smartwatch este, el Apple, el Ultra, la batería te dura un día y pico. Ah, Mm. Sí, sí. Ese es el gran talón de Aquiles, ¿no? Pero vamos, ya están los de B y D investigando. ¿Eh? En cargas rápidas, baterías y tal, pero bueno, o sea, la Radeon Meta es una cosa curiosa, ¿no? Quizá para early adopters ahora mismo, pero, pero que te da un poco la idea de hacia dónde van las cosas. Y en inteligencia artificial es que al final yo creo que lo potente es que esto realmente lo tengamos integrado en las cosas del día a día, ¿no? No tanto que hablemos con chatbots. Eh, que eso, bueno, puede tener su utilidad puntual en un canal muy concreto, pero es que el potencial es ir mucho más allá. Por ejemplo, también han pasado bastantes cosas, ¿no? En agosto en relación al audio, ¿no? A lo que Mm. es el text-to-speech y todo esto, ¿no? Y el realismo de este tipo de herramientas. Bueno, esto te da una idea de hacia dónde van los tiros, ¿no? A salirnos un poco del chat GPT hacia cosas más integradas. Así que bueno,
Yo, si queréis, esto del audio y la voz y todo esto, lo hablamos en detalle, porque son muchas cosas, el Sí, próximo día. Y hoy yo creo que hemos hecho un repaso para que quien se haya ido, em, pues ahí a una isla desierta sin conexión a internet en el mes de agosto, en primer lugar, enhorabuena. Y en segundo, pues mira, ya escuchándote esto ya te has enterado un poco, ¿m?, de las cositas que han ido pasando. Seguiremos reportando Yo y añadiría una última cosa que no es audio, aunque es multimedia, que yo lo mm, veo relevante, que es el Nano Banana, porque mm, ha es sido verdad. como la cosa quizás con más ruido, más allá del lanzamiento de ChatGPT, que es este nuevo, bueno, Nano Banana, un modelo de Google que realmente es el Flash 2.5, ¿no? Es Sí, uno de los modelos que está ahora integrado en Gemini y que es, la verdad, que bastante brutal lo que la gente está haciendo en edición de imágenes gracias al sí. modelo, que es capaz de cambiarte la cara, es capaz de ponerte otro fondo, es capaz de hacer iteraciones sobre imágenes de una forma muy fluida, bastante versátil y que, bueno, en combinación con otros modelos de tanto de imagen como de vídeo, pues la gente está haciendo virguerías. Si no has escuchado nada, échale un vistazo. Busca Nano Banana, empieza a ver ejemplitos y vas a flipar un poco con Mm, las cosas que se pueden hacer ya en generación de imágenes bastante realista. sí. Es verdad que esta era otra cosa importante, ¿eh? Esto ha hecho bastante ruido y al tema de las imágenes no hay que perderle la pista. Es verdad que es muy vistoso y por eso yo creo que la gente, pues, lo comparte tanto. O sea, claro, evidentemente estamos hablando de imágenes, eso se comparte muy bien por Instagram y tal. Entonces esto, pues, va como la espuma, pero, luego el ámbito de aplicación, digamos que es más narrow, ¿no? Es para unas cosas muy concretas, pero si se resuelven ciertos problemas, eso es un pepinazo, sí. Claro. pepinazo. Y hace poco ya Kojima, a Hideo Kojima, hablando del tema de IA en el sector de los videojuegos, ¿no? Y él decía que, claro, en el sector de los videojuegos siempre han estado con la última tecnología. Esto no es una cosa nueva, ¿no? Y él ha vivido, pues él tiene 60 años, pues ha vivido varias de estas, ¿no? A ver, la primera que él recuerda fue el 3D, ¿no? Eh, la siguiente el online, ¿no? Y la Internet, que cambió cosas que cambiaron la industria por completo. Dice, y ahora estamos con la IA. Y dice, y claro, dice, hay cosas que no están ahí aún. Pero nosotros hacemos mucho prototipo y a mí me presentan, es el jefe, ¿no? A mí me presentan, me traen aquí unos temas y él hablaba por ejemplo, la necesidad del motion capture para hacer modelos de personas. Y él decía, yo ya he visto cosas que, o sea, no lo podemos usar en producción, digamos, aún, pero yo ya he visto cosas que te dan la idea de que esto le falta muy poco, ¿no? Y dice, y cuando eso pase, se lleva un sector por delante. Eso es así. Y con el tema este de imágenes pasa lo mismo. Es decir, es que hay gente que son profesionales de hacer, son técnicos de esto. Y dice, eso tienes que navegarlo, ¿sabes? Que eso es así. Entonces, quizá no es tanto como el texto, ¿no? Que es como que vale para todo. Pero es que las imágenes, como se resuelvan ciertos problemas, este de la consistencia que decías, ¿no? La iteración y tal, esas cosas cuando se resuelvan, Bueno, que son las gracias de, por ejemplo, la Nano Banana, que es bastante consistente cuando le subes un personaje. O sea, se empieza a ver que avanza mucho. Sí que es verdad que cuando luego esto te lo quieres llevar muchas veces a producciones del mundo real, pues es claro, donde realmente ves que lo mismo está pasando, yo creo, en todas las partes de la IA. Lo jorobado a día de hoy es cuando pasas de este experimentito vistoso a hacer algo completo y que quede redondo, pues te encuentras muchos retos y hay que meterle mucha chicha. Y también a mí lo que me lleva a pensar que para muchas de estas cosas seguiremos necesitando profesionales. Es decir, toda la tecnología de estas imágenes seguirá haciendo falta gente que sepa utilizarla, que sepa integrarla, que sepa dar una vuelta. Y yo creo que va a ir más a subir el nivel medio de todo lo que hacemos, pues como hizo Canva en su día, a su manera, ¿no? Es decir, gracias a Canva, pues
pues muchas presentaciones y muchas cosas visuales son mejores porque te facilita el Sí, hacerla, ¿no? Pues esto va a ser otra subida de nivel, pero claro, el que quiera una producción profesional va a tener que seguir metiéndole chicha. sí, eso seguro. Eso seguro. ¿Me dejáis 2 minutillos para tocar el último palo que no hemos tocado, que es robótica? Venga. ¿Vale? Súper rápido. Pues salía en un paper en Science Robotics que hablaba del concepto de RoboBallet. No sé si habéis leído la noticia, ¿no? Pues lo que han hecho es un sistema de coordinación multirobots, que en este caso concreto son 8 brazos robóticos que están trabajando o que pueden trabajar de forma sincronizada y a la vez en 40 tareas distintas, ¿vale? Utiliza aprendizaje por refuerzo, con representaciones gráficas del entorno, o sea, tiene una conciencia del entorno donde están y todo eso. Y al final lo importante de aquí es, cada robot no solamente entiende lo que debe hacer, no solamente detecta que hay otros robots al lado, por decirlo así, sino que como se sincronizan, al final se consigue un rendimiento muchísimo más alto que el que se consigue en otros casos. De hecho, hablaban de 3 o 4 veces más rápido, ¿no? En algunos casos industriales. Y además también lo mismo, como se sincronizan y se coordinan como si estuvieran bailando, pues se reduce la probabilidad que pueda haber de colisiones, por ejemplo, entre los brazos, choques o paradas de emergencia también, que una línea de fabricación pues es una putada, hablando en plata. Y en principio lo que dicen es que se ha diseñado de manera que se puede reentrenar fácilmente para otros tipos de tareas y lo han utilizado de momento en logística, en automoción, en electrónica, en montaje de placas, por ejemplo. Y ya os digo, me pareció interesante ese hecho de tomar la idea de coreografía, llevársela a los robots para que no sean robots independientes, sino, y aunque cada uno tenga su independencia, grupos de robots que entre todos ellos sean capaces de actuar de forma mucho más eficiente. Esto son cositas, antes hablabas de China, las cosas más chulas de robótica que hemos visto en los últimos tiempos vienen de China y que realmente se aplican al mundo real vienen de China, ¿no? Y ahí a lo mejor es donde se les puede ocurrir solamente a ellos aplicar este tema o esta idea de coreografía y cosas así que es como muy suyo, ¿verdad? Sí. Nada, ya os digo, quería traer este Mola. puntito de robótica que quizá era la única pata que nos faltaba y con eso ya sí que terminamos. Sí, habrá que hacer un especial de robótica un día de estos. Sí, Mm. pero habrá que traerse a alguien que sepa. No, pasan cosas, lo que pasa es que, claro, hay que esforzarse para sacarlas, ¿no? Porque, como nos ha pasado hoy, que te ciega el mainstream. Eso es. Pero luego esto de la robótica son de esas cosas que cuando pasa algo importante, pues todos lo notamos y lo agradecemos. Así que nada, bueno, pues nada, ahora sí que nos despedimos hasta la próxima tertulia. Nos vemos la semana que viene y, y esta vez no hay vacaciones. Hasta Un luego. abrazo. Hasta luego, un abrazo a todos.